lo que hoy quiero compartir con ustedes es sobre una prueba de ADN espiritual. Y nosotros inocultablemente tenemos una herencia genética que a través hay pruebas inclusive de ADN en las que se demuestra si alguien es hijo o no. No sé si ustedes han visto, quizás aún hasta a veces en los buses hay anuncios en los que dice: ¿quieres saber si es el padre? Hazte una prueba de ADN. Y no solamente expresamos el parecido físico a través de la herencia genética, sino también a veces hasta el parecido en caminar. Y se dice: ay, camina igualito a la mamá. Ah, mira, tiene la nariz del papá, tiene los dedos de los pies del abuelo, tiene el color de cabello del tatarabuelo. Y a veces uno de esa manera se ven los rasgos, los gestos, los ademanes y demás cosas que a veces expresamos en nuestra forma de ser, pero también revelan de dónde somos. Revelan de dónde somos. Tengo unos amigos, son ellos esposos, tienen 2 hijitos, y él pensaba que él venía de descendencia judía. Entonces se hizo una prueba de ADN, porque él, si ustedes le ven, tiene barba largota, el cabello bien oscuro y ojos grandes y negros. Y él pensaba: yo soy judío, y porque ama mucho a Israel, entonces soy de la nación judía. Cuando se hizo una prueba de ADN, resultó de que no tiene nada de judío y que tenía más de africano que de judío. Y claro, fue una sorpresa para él, pero el ADN revela de dónde venimos, revela quién es nuestro Padre, ¿sí? Revela quién es nuestro Padre. Y el ADN espiritual, el hacernos una prueba de ADN espiritual, revela también si somos o no somos hijos de Dios. Ahora, si a ustedes les pregunto hoy en esta mañana: ¿es tu Padre Dios? ¿Eres un hijo? ¿Eres una hija de Dios? Entonces hagamos una prueba de ADN espiritual. A ver si de verdad eres un hijo o una hija de Dios. Miremos, porque nuestro ADN espiritual, nuestro Padre Celestial nos ha dado ese ADN espiritual, y ese ADN espiritual en nosotros tiene que haber hecho una transformación y un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de vivir. Porque si no es así, algo no está sucediendo bien. Significa que quizás estas pruebas de ADN no estén tan claras. Y al ser y al mirar y al identificar si somos genuinos, cristianos genuinos, tenemos que analizar cómo está andando todo eso en nuestras vidas. Si no solamente nuestro espíritu, sino también nuestra alma y nuestro cuerpo están siendo alineados al ADN de Jesús. Porque si somos hijos de Dios, si somos hijos, tenemos que tener el ADN de nuestro Padre. Por eso en la Biblia, en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo, ¿más quién vive en mí? Cristo vive en mí. El ADN de Cristo vive en mí. La mente de Cristo vive en mí. Las palabras de Cristo viven en mí. La manera de caminar de Cristo vive en mí. La manera de reaccionar de Cristo vive en mí. Ya no soy yo, Juanita, María Teresa, Pedro, Pablo, Juan. Ya no soy yo. Ya no vive más ese viejo yo, esa vieja persona. Y si ustedes se han dado cuenta, no sé si ustedes se han dado cuenta, muchas veces es como uno cuando crece se da cuenta cuán parecido es a los papás. No sé si se han dado cuenta. Ay, igual que mi mamá dije esto. Ay, igual que mi papá. Igualito cocinas, igual que tu mamá. Desabrido. No, mi mami cocina rico. Manejas igual que tu papá. Loquísimo.
¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas nos hacen parecer a nuestros antecesores, pero si ya dice la Biblia que Cristo ahora vive en mí, significa de que mi manera de actuar, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vivir en mi familia, mi manera de trabajar, mi manera de tener amistades, tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Pero ¿cómo podemos saber si la vida de Dios está en nosotros? ¿Cómo saber si somos hijos de Dios o hijos de Satanás? Porque quiero darles una noticia, no hay punto medio, no es que no soy hijo de Dios, pero tampoco del chanclas. ¿Soy o no soy? ¿Soy hijo de Dios? Porque camino en la palabra o de quién soy hijo. ¿Hay alguna manera de saberlo? ¿Hay manera de saber firmemente si tú eres o no una hijo de Dios? Y no solo es una cuestión de opinar o una cuestión de sentimiento. Yo siento que mi papi Lenín sí es mi papi. Yo siento eso. No solamente es de sentir. No solamente es, mira, sí se parecen. Sí parece que fuera el hijo. No. Tiene que haber una seguridad interna. Una seguridad al 100% de que tú sabes si es que en este momento hoy mueres, te vas a la casa de tu padre. Tiene que haber esa seguridad y no vivir en temor, en miedo. No vives en temor y en miedo de que si algo te pasa, si me roban la casa, si es que me quedo sin hijos, si es que se acaba el trabajo, si me quedo sin agua, si gana quien gane. Entonces es cuando tú entiendes que la seguridad que Dios te da depende de a quién tú has considerado como tu padre. Y necesitamos analizar nuestras vidas y hacernos estas pruebas de análisis de ADN espiritual para determinar la paternidad que tenemos. ¿Quién es nuestro padre? Si tu ADN espiritual coincide con la vida, la clase de vida de Dios, eso prueba que Dios es tu padre. Si tu ADN espiritual no coincide con el de Dios, eso prueba que Dios no es tu padre. Su vida no está en ti. Y no es esa vida biológica que todos decimos respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Es la vida Zoe. Y la vida Zoe significa una vida sobreabundante, una vida con propósito, una vida llena de alegría, que no depende de las circunstancias, sino que depende de saber de que Dios es nuestro Padre, de que Él tiene todo bajo control, de que nuestras vidas son tan cortas, pero que la eternidad Dios la tiene en sus manos. Entonces mi pregunta es, ¿Dios es o no es tu Padre? ¿Dios es o no es tu Padre? ¿Cristo vive en ti? ¿Su vida se refleja en tu vida? A través de la Biblia podemos ver, y especialmente en el libro, en Primera de Juan, que les animo a que ustedes puedan leer en sus casas todo el libro de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que dice en Primera de Juan. Dios inspiró al apóstol Juan a escribir este libro para ayudarnos a entender de manera clara si es que Cristo vive o no vive en nosotros. Si realmente tienes tú la vida de Dios en tu corazón, en tu vida real. Porque Dios no quiere que tú te sientas inseguro, sino que vivas con confianza de saber quién es tu Padre. Yo no sé cómo es no saber tener padre. Pero sé que hay muchas personas que han crecido sin tener a un padre cerca. Y aún psicológicamente se dice que la falta de tener a un padre cerca afecta la seguridad de esa persona. Esa persona es insegura. Siempre tiene dudas de si podrá o no podrá ser. Siempre hay ese algo en el corazón de que no tengo a nadie que esté allí para mí. ¿Por qué? Porque la figura paterna
refleja también, y Dios le ha dado al hombre como padre esa capacidad de reflejar quién es Dios. Y lamentablemente por el pecado, la mayoría de padres no han podido reflejar el amor de Dios, no han podido reflejar la seguridad que Dios da, no han podido reflejar esa capacidad de decirte, vamos, tú puedes, adelante. Pero Dios hoy quiere revelarse a nosotros. Y hoy quiere mostrarnos y quiere abrirnos nuestra mente y decirnos, yo quiero ser tu padre, pero quiero que tú entiendas y me trates como padre. Quiero que tú me trates como padre. ¿Cómo podemos obtener estas pruebas de ADN espiritual? En el libro de Primera de Juan nos revela, y hay una prueba triple, y es la prueba de la creencia. Les voy a decir, la primera es la prueba de la creencia, la segunda está la prueba de la actitud y la tercera es la prueba de la acción. Y vamos a ir hablando de estas tres. La prueba de la creencia, en 1 de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. La prueba de la actitud, todo aquel que ama es nacido de Dios. La prueba de la acción, todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces, al hacernos esta prueba triple, si resulta negativa, ya nos vamos a hacer un ratito, vamos a determinar y vamos a mirar si es que reflejamos que Dios es nuestro Padre. O si la prueba da negativa, significa que quizás no estamos andando como hijos de Dios. Vamos con la primera. ¿Estamos listos? La prueba de la creencia. Lo que les leí en 1 de Juan 5, el capítulo 5, el versículo 1, que dice, todo aquel que cree que Jesucristo es Cristo es nacido de Dios. ¿Qué significa esto? Que la prueba de tener un padre y saber que Dios es nuestro Padre es la fe genuina en Jesucristo y saber de que Él es el Hijo de Dios. Saber que Él es el Cristo. Saber que Él es el verdadero Dios que da vida eterna. ¿Quién es Jesús para ti? Es el entender y el saber no solamente intelectualmente, pero en nuestro corazón, ¿quién es Jesús para ti? Si hoy yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Tú qué me responderías? Es mi Padre, es mi Salvador, es mi Redentor. ¿Por qué decimos eso? Porque Él nos ha salvado y creemos que Él nos salvó. Antes vivíamos en nuestros pecados, antes vivíamos apartados de Dios como el hijo pródigo. Y un día Jesús llegó a nuestro corazón y no nos cambiamos de religión. No nos cambiamos de religión. Nuestros ojos fueron abiertos. No nos cambiamos de religión porque Jesús no es religión. Nuestros ojos fueron abiertos para conocer realmente quién es Jesús. Y saber de que a través de Él vivíamos nosotros sí en pecado, pero a través de la cruz Él nos ha limpiado. Y a través de Él tenemos una nueva vida. Una nueva vida. ¿Qué significa? De que sí vivimos esta vida en esta carne, pero nuestro espíritu ha sido vivificado. Y por eso nuestra alma, nuestras emociones, que son las que conforman nuestra alma, nuestra mente, nuestra conciencia, es purificada a través de Jesucristo. El creer, la primera prueba de creer, la creencia, es saber con todo nuestro corazón de que Jesús es el Hijo de Dios.
si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si sabes en tu corazón que Él es el Cristo, Él es el Mesías, que Él vino en carne, que Él murió por ti, pagó por tus pecados y vino a deshacer las obras del diablo en tu vida, entonces puedes poner ahí un checklist. Sí, esta parte de la prueba de la creencia, sí, estoy bien. Pero si solamente que crees tú que Jesucristo fue un hombre común y corriente, entonces tu prueba de creencia es negativa. Si solamente crees que Jesús, sí, vienes a la iglesia, pero que Él no te ha limpiado de pecado, sigues con pecado, entonces, ¿en dónde está el que crees que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado? Entonces no podemos rechazar a Jesucristo y creer que somos hijos de Dios. No podemos. Tenemos que entender que todos los que son nacidos de Dios entienden y confían y saben quién es Jesús. No solamente lo entienden, sino que tu mente se convence y sabe y entiende de que Jesucristo es tu Salvador. Sabes y crees con todo tu corazón, abrazas esa verdad y sabes de que Él te ha rescatado. Y esto es una prueba de fe positiva. Dios es tu Padre. Dios es mi Padre porque yo creo que Jesucristo vino para rescatarme, para redimirme, para limpiar mis pecados y para darme una vida en abundancia. La segunda prueba es la prueba de la actitud. La prueba de la actitud, quisiera leer con ustedes lo que dice en 1 de Juan 4:7, que dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces, todo el que ama es nacido de Dios, es un hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces, el que permanece en amor tiene la vida de Dios dentro de sí, y este amor es un amor que no tiene límites, que no se acaba, que no depende de las circunstancias. Y es esa actitud que nosotros debemos tener, que nuestro amor hacia otros no dependa de las circunstancias. Aunque algunos no se merecen ser amados, pero tenemos que, con la prueba de la actitud, demostrar de que a través de Jesús nosotros podemos amar a otros. Cuando tú amas a otros, cuando tú aún perdonas a otros sin que se merezcan, tú reflejas que eres un hijo de Dios. Cuando tú guardas resentimiento, cuando tú guardas rencor, cuando te es difícil perdonar, entonces estás demostrando que la vida de Dios no está en ti. Y demuestras de esa manera, rechazas lo que Jesús ha hecho por ti. Y de esa manera demuestras de que Él no es tu Padre. Porque el que está cerca de Jesús, el que está cerca de Dios, puede amar a sus enemigos. El que está cerca de Jesús, cuando entiendes lo mucho que Jesús te ha amado, puedes perdonar a tu esposo o a tu esposa. Puedes perdonar a ese amigo que te ha traicionado. Puedes perdonar a ese familiar que te ha hecho daño. Puedes levantarte y no vivir con rencor toda tu vida. Hay tanta gente que pierde su vida por tener un corazón rencoroso. Como hay muchos que dicen, perdono pero no olvido. Esto sí, perdono, pero nunca me he de olvidar lo que me hiciste. Como a veces los niños saben estar diciendo, no te perdono. Pero Dios nos ha mandado a que una de las pruebas de que somos sus hijos es de que a pesar de que somos heridos, de que a pesar de que quizás haya personas que nos hayan lastimado, podemos perdonar
y podemos amar. ¿Has perdonado? Significa de que el amor y la vida de Cristo está en ti. Pero si has guardado rencor y si has permitido que en tu vida reine la ira, el enojo, la falta de perdón, significa que la vida de Dios no ha estado en ti. Porque cuando tú conoces de Jesús, conoces su amor, te es mucho más fácil perdonar. Es mucho más fácil el liberar perdón y el perdonar a otros y amar. Y la tercera prueba de ADN espiritual es la prueba de la acción. Si la vida de Dios está en ti, tu comportamiento lo demostrará. En primera de Juan, también nos dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. En primera de Juan 2, el versículo 29. Ya que sabemos que Jesús es justo, Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Todos los que hacen lo que es correcto, lo que es conforme a la voluntad de Dios, ellos son hijos de. Entonces, ¿qué significa? No significa que seamos perfectos, no significa que no tengamos pecado, significa que admites tu pecaminosidad, admites que eres pecador, pero al mismo tiempo no dejas que el pecado se enseñoree de ti, no dejas que el pecado, que tú seas un esclavo del pecado, no dejas que esa capacidad para enfrentar al enemigo sea más fuerte en ti, sino que vences al enemigo, vences el pecado, vences la maldad. Y si es verdad de que vivimos en este mundo, tenemos luchas, tenemos pecados que aún están en nosotros, que tenemos que luchar contra nuestra propia carne. Pero esta prueba de la acción significa de que estamos determinados a agradarle a Dios. Estamos determinados a seguirle a Jesús. Estamos determinados a luchar contra el pecado en nuestras vidas. Estamos determinados a matar el pecado que está en nosotros. A no dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. No dejar que la vida pecaminosa sea más fuerte en nosotros que la vida de Dios. En 1 de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él, como Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en nosotros. Entonces ya no nos sentimos bien el haciendo lo que no es correcto, porque sabemos que la sangre de Jesús está fluyendo por nosotros. Está fluyendo dentro de nosotros. Y que si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él es el que nos limpia y nos da un nuevo ADN. Nos da un nuevo ADN, nuestra actitud es diferente. Nuestra manera de vivir es diferente. Nuestras palabras son diferentes. ¿Qué significa eso? De que quizás tú tengas una herencia de tus padres, de que ellos, por ejemplo, tus padres eran mal hablados. Y que cualquier cosa ya por ahí se les salían las malas palabras. Y tú creciste en ese ambiente. Y también eras de esa manera. Que cualquier cosita ya y por ahí ya se te salía todo lo de adentro. Pero cuando tienes el ADN de Jesús, eso se corta. Ese ADN del pasado y del pecado ya no tiene más influencia en ti.
Y tú vienes a tener el ADN de Jesús. Y sus palabras vienen a estar en tu boca. Y de pronto dices, uy, pero ya no tengo necesidad de decirme las palabras. El Señor te limpia, te quita. Hace un tiempo, recién nomás, escuché un testimonio de una persona que conoció a Jesús y era adicta a las drogas, una persona famosa, era adicta a las drogas. Y cuando conoció a Jesús, después de haber intentado dejar su adicción por años, cuando conoció a Jesús, toda esa adicción se fue en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque rechazó su ADN pasado. Decidió morir completamente a todo lo que era. Por eso dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y es un ADN nuevo, un ADN transformado. Nuestra mente necesita también esa renovación, tener el ADN de Cristo. Porque cuando tú tienes el ADN de Cristo, también tu manera de pensar es diferente. Ya no piensas de la misma manera. Ay, es que ya falta ya mismo se acaba el mes y ya no tengo plata, ya se me acabó todo. Y ahí viene la angustia, la desesperación y que voy a pedir prestado aquí y acá. ¿Y qué hago? Tienes la mente de Cristo. Tienes el ADN de Cristo. Entonces ya no piensas de manera, ay, ¿qué hago? Sino que sabes quién es tu Padre. Y vas a tu Padre y le dices, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Y tu palabra dice que no faltará alimento en mi casa. Y tu palabra dice que tú proveerás todas las cosas. Es diferente que cuando vas, ay Diosito, ahora otra vez me has dejado sin nada. Y verás que si di el diezmo, si di la ofrenda. Así no funcionan las cosas. La palabra de Dios es bien clara. El que siembra cosecha. Es bien clara. El que da, más se le dará. El que sabe quién es su Padre, dice que no le faltará nada. No nos faltará nada a los hijos de Dios. Y decimos que somos hijos de Dios, pero muchas veces nos falta mucho. Entonces, ¿dónde ha estado nuestra fe? ¿Dónde ha estado nuestra fe de creer de que Dios es todopoderoso para suplir lo que dice la Biblia? Porque no lo digo yo, dice todo lo que nos falta. De creer verdaderamente de que Él tiene el poder para multiplicar. Un pastor que estuvo en nuestra iglesia la semana pasada nos contaba que fue a África, a Uganda, a unos orfanatos, y habían 500 niños y ellos compraron 500 panes para darles a esos 500 niños. Cuando llegan al lugar no habían 500 niños, habían 1000 niños. Había el doble de niños. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y él estaba con una hermana misionera allí. ¿Y ahora qué hacemos? Y esta misionera habla con los niños, les hace que les dice, niños, les tengo una buena noticia. Han venido estos pastores y vienen trayendo pan para todos. Los niños felices porque pancito no se come por allá. Pero también les tengo una mala noticia. Solamente hay 500 panes. Pero les tengo una buena noticia más. De que vino un pastor y el pastor va a multiplicar el pan. Va a orar así como Jesús oró y va a multiplicar el pan. Y este pastor dijo, ¿y dónde está el pastor que vino? Y
la misionera dice, es usted va a orar. Y dice que en ese momento se puso a temblar y a orar, Señor, multiplique este pan. Por favor, Señor, multiplique este pan. Y ese pan fue multiplicado. Todos los niños comieron. Inclusive sobró que se llevaron a otro orfanato, a otro lugar, a dar más pan a otros niños. Gloria a Dios. Entonces, si leemos tantas cosas en la palabra, leemos que hubo la multiplicación de los panes y los peces, leemos que el Señor, al poner las manos sobre los enfermos, fueron sanados, pero no hacemos nada de eso. No vivimos la vida Zoe de Cristo en nosotros. No vivimos la vida Zoe de Cristo en nuestra vida natural y real, pero Dios quiere manifestarse y dice la Biblia que la tierra anhela la manifestación. Repita conmigo, la manifestación. ¿De quién? De los hijos y las hijas de Dios. O sea que la tierra, o sea que Quito está esperando a que un cristiano se muestre, a que haya un cristiano verdadero que realmente diga, yo sí creo la palabra, sí creo que Jesús se levantó de los muertos, sí tengo la prueba de creencia, creo que Jesús es el Hijo de Dios, tengo la prueba de actitud, amo a otros, perdono a otros, pero también de la acción, que creo y vivo y hago las cosas que Cristo hizo. Por eso se nos llama cristianos, porque se dice Cristos en pequeñitos. Ahora no sé si a usted le conozcan más como cristiano o más como endiablado, o más como, uy, esa señora, mejor ni te meterás con ella porque, uy, de lejitos nomás. O ese señor, cuidadito no, porque el Señor cuando le enojas, ahí sí te fregaste. La vida de Dios tiene que estar en nuestra vida. La vida de Dios tiene que estar en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que pusimos la mano sobre algún enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que oramos para que el Señor libere a alguien? Nuestra vida natural tiene que reflejar la vida espiritual que tenemos adentro. Por eso dice la Biblia que esta tierra, la naturaleza entera, espera por la manifestación de usted y de mí, de ti. Y la manifestación significa que algo suceda, que se manifieste. Manifiéstense, hermanos, manifestémonos. Esa ha sido una de mis oraciones al empezar este año y decirle, Señor, yo no quiero vivir un cristianismo sin manifestación, porque viene a ser solamente intelectual, mental, viene a ser una religiosidad el saberse la Biblia, las historias, pero no hay vida. ¿Dónde está la práctica? ¿Dónde está la práctica? Y si queremos ver que Dios toque a tu familia, si quieres ver que tu familia, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus amigos del colegio, de la escuela, del trabajo, del barrio, vengan a Jesús y sean transformados. Ellos no van a ser transformados, no van a ser tocados si les invitas a mirar tu vida, una vida natural como la de cualquier persona común y corriente. Tiene que manifestarse el poder de Dios en tu vida. Y no importa cuántos años tengas, puedes tener 15, 20, 50, 80 años. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no se limita a nuestra capacidad. Nosotros somos los que hemos limitado a Dios.
Nosotros somos los que hemos limitado a Dios. ¿Por qué? Porque, no, Dios, sí, en la Biblia dice que Dios puede sanar, pero este cáncer es muy fuerte. Sí, Dios, en la Biblia dice que Dios resucitó a alguien. Pero mi vecina está bien mal y no, ¿cómo voy a ir a orar por ella? No, pero no, es que si no pasa nada. No creemos que Dios pueda hacerlo. Entonces no creemos quién es Jesús. No creemos realmente en su poder. No creemos realmente en lo que es capaz de hacer. Y tu deber y tu responsabilidad y mi responsabilidad no es el ayudarle a Dios, no es el hacer milagros, no es el sacar fuera demonios. Tu deber, tu responsabilidad, mi deber, mi responsabilidad es hacer lo que Jesús nos dijo que hagamos. Y en su nombre, dice la Biblia, en su nombre echarán fuera demonios. En su nombre habrá sanidades. En su nombre habrá milagros. En su nombre, cuando tú pongas la mano sobre alguno de tus hijos o quizás de algún familiar, de algún vecino, se levantarán. Porque no es en tu nombre, es en el nombre de Jesús. Cuando veas a alguien quizás en la calle y el Señor te habla y te diga, háblale, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hablarle del Señor. Estamos tan acostumbrados a vivir una vida natural que nos hemos totalmente olvidado de que la vida espiritual es más real. Y el enemigo está contento de ver cristianos dormidos, de ver cristianos que no se manifiestan, cristianos que no viven la vida de Cristo, cristianos que no reflejan a Cristo, y que quizás muchos de esos que creen que son cristianos, realmente Dios no es su Padre. ¿Por qué? Porque si tu padre es así, tú también tienes que ser así. Porque si tu padre no tiene temor, tú tampoco puedes vivir en el temor. Porque si tu padre te ha dicho que tú eres más que victorioso, entonces vives en victoria. Porque si tu padre te ha dicho que Él te proveerá, entonces Él te va a proveer. Si tu padre te ha dicho que Él te ha dado la sabiduría, el don para hacer incluso las riquezas, Él es el que te da esa capacidad, esa inteligencia, esa sabiduría para administrar lo que Él te ha dado. Ya no vives más con la ira, el enojo, la frustración, las malas palabras, los malos pensamientos, el odio, el pecado encima, sino que tu ADN ha sido transformado. Porque no es un nuevo, no es una mejor versión de ti. No es una mejor versión de Juanita, una mejor versión de Mario, de María. No es una versión mejorada de ti, no. Nuestro viejo yo tiene que morir. Eso dice la palabra. Para que cuando yo muero, dice la Biblia, ¿qué significa? No que me mato, sino que ya no dejo que el pecado reine en mi vida. Y que ahora dejo que Jesucristo viva en mí. Y ahora camino pensando, Jesús, yo quiero agradarte. Jesús, yo quiero ser como tú. Jesús, en mi trabajo yo quiero honrarte. Jesús, enséñame, Espíritu Santo, cómo puedo hacer este trabajo, cómo puedo desenvolverme. Y sabes, comienzas a ver la mano de Dios en tu trabajo, en tus estudios, y comienzas a ver la bendición de Dios en todo lo que haces, su prosperidad, su mano, su favor. ¿Por qué? Porque tienes un ADN diferente y sabes quién es tu Padre. Sabes quién es tu Padre. Sabes a quién le perteneces. Y quisiera pedirles que
hoy podamos reflexionar que si nos hiciéramos esta prueba de ADN espiritual con estas 3 pequeñas pruebas, la prueba de la creencia, la prueba de la actitud, la prueba de las acciones, todas estas 3 identifican si es que tú realmente eres un hijo o una hija de Dios. Muchos pueden decir, yo soy una buena persona y hago lo mejor, pero si no crees que Cristo es tu Salvador, no vale de nada. Muchos pueden decir, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero yo que tenga que hacer algo, no. Ahí yo soy salvo por gracia, no por obras. Entonces tampoco sirve de nada, porque la palabra dice que también la fe sin obras es muerta. O yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo soy una buena persona, mis acciones son buenas, pero si no eres una persona que ama, que perdona, entonces tampoco se ve reflejada la vida de Cristo en ti. Estas 3 cosas se entrelazan porque demuestran que la fe, el amor y la obediencia no pueden separarse. Tienen que ser evidentes en nuestra vida. Y ahora, ¿qué hacemos con los resultados? ¿Qué hacemos con el resultado de esta prueba? Tenemos que analizar si es que genuinamente nosotros somos o no hijos e hijas de Dios. Lo que dice en 1 de Juan 3, el versículo 10, dice, por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Y eso es tremendo porque quizás hemos creído que somos hijos de Dios, pero nuestra vida refleja totalmente de que no somos hijos de Dios, de que somos hijos del enemigo, del diablo. Y estas cosas no se pueden producir en nosotros de manera forzada, sino que son auténticas porque son, por ejemplo, por ejemplo, un niño que tiene la misma nariz de su papá. Tiene la misma nariz de su papá, no pidió tener la misma nariz de su papá, pero tiene la misma nariz de su papá porque por el ADN es parte de su herencia genética, ¿no es cierto? Entonces refleja de quién viene. De la misma manera, los frutos del Espíritu en nosotros no son por causa de que nosotros nos esforcemos, sino son el resultado de a quién pertenecemos. Son el resultado de a quién perteneces. No es porque te esfuerces, es el resultado de a quién perteneces. Si perteneces a Dios, entonces tu ADN ha sido transformado y tus actitudes son distintas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer, el que permitamos que el Espíritu Santo en nosotros revele que nuestro Padre es Dios. Y para terminar, quisiera que por favor todos pongamos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, incline su cabeza por favor. Y que tú le puedas decir a Jesús y hacer el mirar esto en tu vida, si realmente tu vida refleja la vida de Cristo en ti. Si realmente tus actitudes reflejan la vida de Cristo en ti. Si realmente en tu vida se puede ver la manifestación de que Jesús está vivo. De que Jesús está vivo en ti. O quizás has comenzado a vivir una religiosidad y no la vida de Cristo. Y te has olvidado de que eres hijo. Que eres hijo de Dios. Donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos.
Y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Tú eres el que más me conoce, Dios. Perdóname porque he vivido como huérfano, teniendo al Rey de los cielos como mi Padre. Perdóname, Señor, porque no he creído en ti. No he creído totalmente en tu palabra. He dudado de tu poder, Señor. No he hecho las mismas cosas que tú me mandaste a hacer. Hoy quiero pedirte que tú me perdones, Señor. Hoy quiero pedirte que tú me perdones, Señor. Límpiame, Señor. Quiero manifestar tu poder. Quiero manifestar que tú eres Dios, Señor. Quiero manifestar a través de mi vida que tú vives, que tú reinas, que eres poderoso, Señor Jesús. Que eres un Dios que puede hacer milagros, que eres un Dios que puede hacer cosas sobrenaturales. Que para ti no hay nada imposible. Gracias porque tú me perdonas y me limpias. Y puedo saber que tú eres mi Padre. Eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Y dile con tus labios: tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre, Señor. Gracias por limpiarme. Yo quiero una vez más, Dios, decirte que confío en ti, confío en tu palabra. Y no me quiero olvidar que soy tu hijo, que soy tu hija, que pagaste el precio más alto por mi redención. Me compraste de la esclavitud del pecado para que viva en libertad. Quiero vivir como un hijo. Quiero vivir como una hija. Quiero saber que puedo hacer las mismas cosas que tú hiciste. Y quiero tener la determinación y la valentía para hacerlas, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Dios. Gracias, Señor Jesús.